Hola, buenas noches a todas y todos. Gracias por asistir, a este encuentro organizado por nuestro Departamento de Derechos Humanos, Memoria, Biodiversidad y Medio Ambiente, correspondiéndome el honor de abrir esta segunda jornada en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. ¿Ya? Tenemos un invitado de lujo, el compañero Juan Carlos Concha, exministro de Salud, como ustedes saben, ¿no? Que le cupo una responsabilidad muy importante en el desarrollo de políticas públicas durante el gobierno del presidente Allende. Antes de referirme a su historia, a su vida y a su obra, me gustaría plantear algunos temas respecto a nuestro departamento, que no todos conocen, digamos. Nuestro Departamento de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Biodiversidad, desde hace un tiempo está haciendo suya la protección de los derechos humanos, el fomento, la prevención de los derechos humanos y la asistencia fundamentalmente de las personas que han sufrido tratos crueles y degradantes. Esto ha sido particularmente importante, es decir, nuestra participación a partir del estallido del 19 de octubre, ocasión en que tuvimos que asistir a muchas personas que habían sido objeto de maltrato, de tortura, y también una cantidad importante de personas que presentaron estallidos oculares, ¿ya? En este país tenemos más de 450 personas que han sido sometidas, digamos, a mutilación ocular, algo inédito en nuestro país, quizás el segundo o el primer país en el mundo que presenta ese tipo de estadísticas. También hemos estado presentes en los conflictos ambientales, siempre se nos pide asesoría, nosotros estamos comprometidos con algunas zonas de sacrificio, como la más importante ustedes conocen es la zona Quintero Ventana Puchuncaví. Ahí nosotros estamos acopiando todos los elementos técnicos, elementos legales también. En nuestro equipo no solamente tenemos médicos, sino que hay psicólogas, ¿ya? Hay expertos en ingeniería, ¿ya? Tenemos una abogada también, ya técnicos agrícolas, etcétera. Es un equipo multidisciplinario porque pretendemos abordar la salud no solo desde el punto de vista del derecho humano per se, sino que también el derecho a la naturaleza, que era un elemento que cuando presentamos nuestra iniciativa de salud para todos a la convención, hablábamos precisamente de la protección de los ecosistemas, ¿ya? Lamentablemente eso se perdió. El año pasado sostuvimos varios encuentros, seguramente hay acá compañeras y compañeros que asistieron en 3 ocasiones, sobre todo, bueno, la gente de derechos humanos, fundamentalmente organizaciones de derechos humanos. Conversamos en 3 encuentros que se denominaron Tejiendo Redes, ¿ya? Y este año tenemos la segunda jornada de Derechos Humanos, Memoria y Reparación, donde el 19 de abril se habló de memoria y negacionismo, en el cual estuvo invitado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Bueno, sin más, partir por la biografía del doctor Juan Carlos Concha, que le agradecemos haberse hecho presente acá. Decir que nació en Santiago, en Chile, el 28 de septiembre de 1932, en mi mismo día de cumpleaños. Hijo de don Carlos Concha y Raquel Gutiérrez. Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, titulándose como médico cirujano. Se casó en Santiago el 9 de mayo del 60 con la profesora Leonor Carlota García Gatica. En cuanto a su carrera profesional, se dedicó al ejercicio libre de su profesión, pero bajo el gobierno del presidente Salvador Allende, el 14 de agosto del 71, fue nombrado como ministro de Salud Pública, cargo que ocupó hasta el 3 de noviembre del año 72. En el ejercicio de su puesto gubernamental, por diversas razones fue subrogado en 2 ocasiones, entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre del 71, y entre los días 14 y 20 de diciembre del mismo año. En ambas, por el ministro de Minería, Orlando Cantuaria Cepeda. El doctor Juan Carlos Concha es una figura emblemática de la historia de la salud pública en Chile. Su administración estuvo marcada por un enfoque inclusivo, orientado hacia la justicia social y la equidad en el acceso a la atención médica. Como ministro de Salud, el doctor Concha Gutiérrez lideró un conjunto de políticas y reformas transformadoras en el sistema de salud chileno. Su enfoque principal fue la creación de un sistema de salud universal y gratuito.
basado en los principios de solidaridad y justicia social. Eran tiempos de muchas necesidades multisectoriales, que hoy conocemos como los determinantes sociales, es decir, vivienda, trabajo, alimentación, ¿cierto? Ahora ecosistema, hoy lo conocemos como determinantes sociales, que ya había definido el presidente Allende, englobándolas como con el concepto de la medicina social. Durante su gestión estuvo a cargo de la implementación del programa de salud del gobierno de la Unidad Popular, especialmente en la importación de centenares de toneladas de leche y su distribución en lo que se llamó el medio litro de leche, que está dentro de las 40 iniciativas del gobierno popular y que hoy día persiste en lo que se llama PENAC, Programa Nacional de Alimentación Complementaria, ¿cierto? Que no solo es para los niños, sino que también para los adultos mayores. Producto de esta iniciativa fue posible disminuir en 6 meses de un 60% a un 12% el número de lactantes que presentaban algún grado de desnutrición. En esa época era súper frecuente ver estos niñitos de piernas delgaditas y de abdomen abultado, o sea, los típicos desnutridos. Y el doctor aportó ahí una semilla para tratar de revertir esto, y esa medida fue realmente efectiva. El doctor Monkever después seguiría, ¿no es cierto?, con esas medidas, ¿no es cierto?, y esa iniciativa. Asimismo, con la ampliación de la atención en salud, se logró una disminución de la mortalidad infantil desde un 80% a 54% hacia el año 75. No tengo los datos duros del periodo 70-73, pero sí que hubo una baja, y eso fue súper importante. Ya todo el advenimiento del proceso, digamos, del PAI, el programa ampliado de inmunizaciones, ¿cierto?, y la alimentación, que es importante para la inmunidad de los niños, ¿cierto?, una mejor vivienda, unas mejores condiciones de salud, fueron de alguna manera disminuyendo la mortalidad por enfermedades infectocontagiosas, ¿ya?, que han sido reemplazadas hoy en día, ¿cierto?, por las enfermedades crónicas, ¿no?, las enfermedades crónicas no transmisibles. En ese tiempo, por cierto, se morían de desnutrición y a paralelo a ello todo tipo de infecciones, ¿ya? Bueno, producto del desarrollo de la tecnología en vacunas, eso ha ido cambiando, pero drásticamente. Otro aspecto destacado de nuestro colega fue la implementación de políticas preventivas y de promoción de la salud. Se enfocó en la prevención de enfermedades, la educación sanitaria y la promoción de estilos de vida saludables, con el objetivo de reducir la carga de enfermedades en la población. El doctor Concha también tuvo un papel destacado en la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores. Impulsó la participación activa de ellos en la toma de decisiones y promovió la creación de sindicatos y asociaciones profesionales con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y garantizar la calidad de los servicios de salud. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 73, parte exiliado hacia la República Democrática Alemana, regresando a estas tierras del año 2000. Ha ejercido como médico asesor de la Dirección de Salud y médico en el Centro de Especialidades Villa Sur de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, comuna santiaguina, en la que en julio del 2016, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se inauguró en su nombre una farmacia popular, Dr. Juan Concha Gutiérrez. Recibió también un reconocimiento de parte del rector y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Alba en su calidad de director. Su discurso nos ofrecerá una valiosa perspectiva histórica y será una oportunidad para reflexionar sobre los logros y desafíos en el ámbito de la salud durante este periodo crucial de la historia de Chile. Vamos a escuchar no solo al salubrista, vamos a escuchar al hombre, su vocación y su contexto. Es indisoluble la vocación del querido colega, ¿no?, del contexto en que vivió, de la situación que vivimos, esos momentos de alegría y a la vez de dramatismo. Uno de los momentos más históricos del siglo XX, cuando aparece, por cierto, un nuevo sujeto, que son las clases populares. Ahí ese sujeto, lo que estaba generando o lo que iba a crear, lo que se estaba incubando era el hombre nuevo. Y el doctor Juan Carlos Concha vivió ese momento. Así que lo invito ahora, querido colega, a dar su charla magistral. Lo escuchamos atentamente. ¿Tiene micrófono? Ok. ¿Tiene un micrófono? Ahí. Supongo que se oye, ¿no? Bueno, en primer lugar, le quiero agradecer esta invitación porque nos permite intercambiar, sobre todo con los jóvenes, ¿ya?, que no vivieron la Unidad Popular
y que nos permite, ¿no?, hacer una transmisión, tarea que le corresponde a los viejos, ¿ya? El 11 de septiembre de 1973, a las 6 de la mañana, recibí un llamado telefónico. En ese tiempo no había teléfonos celulares, ¿ya? Y una voz conocida de mucha confianza me dice: compa, levántate porque empezó el leseo. La verdad que no dijo leseo, pero no puedo pronunciar la palabra que él dijo, pero ustedes pueden imaginar. Desde ese día yo salí de mi casa y no volví nunca más, ¿ya? Primero porque estuve mucho tiempo tratando de sobrevivir, con fortuna de no ser detenido, apresado, y luego me indicaron que ingresara a la embajada de la República Democrática Alemana, que en ese tiempo estaba representada por Finlandia. Así que partí al exilio 10 meses después, en julio del 73, del 74, y permanecí 13 años, un mes en Finlandia y el resto 13 años en la República Democrática Alemana como, estoy traduciendo de alemana, cooperador científico, digamos, en la Academia para el Perfeccionamiento Médico. No se los digo en alemán porque es muy truculenta la expresión. Entonces, volví a Chile en el 87, ¿ya? Y ahí entonces, gracias a la solidaridad de algunos compañeros, digamos, pude sobrevivir, lo mismo que mi familia, y después ingresé como epidemiólogo del Servicio de Salud Suroriente, ¿ya? Y estuve allí 10 años para subir al ministerio como asesor del subsecretario de Salud entonces, Ernesto Benque, con la que teníamos una disputa cada semana, digamos, pero que nos hicimos muy amigos, digamos, en esta confianza, digamos, de la franqueza. Así que, después de cumplir algunos ritos partidarios que ustedes pueden imaginar, digamos, fui autorizado, ¿ya?, para incorporarme como asesor del subsecretario demócrata cristiano Benque. He permanecido ahí hasta el 2006, ¿ya? Y luego jubilé, pero entre comillas, porque, como decía mi admirado y viejo amigo don Luis Corbalán, que decía que había que estar activo hasta el último día, y creo que es la mejor terapia para la demencia senil. De manera que, ¿cómo me calificaría, digamos? Si ustedes me lo pidieran, yo diría un médico de atención primaria que piensa. Nada más. Y quiero darles el resultado de algunas reflexiones, ¿ya? No me voy a referir al drama de los derechos humanos en la dictadura porque siento un poco de resistencia. Prefiero hablar, digamos, de lo positivo que fue la herencia de la Unidad Popular sobre la siguiente fase. La Unidad Popular no fue suprimida. El proceso revolucionario chileno fue suspendido. Ustedes recuerdan que cuando Angola se libera de la colonia como colonia de Portugal, ¿ya?, su presidente ya empieza su discurso diciendo: la lucha continúa. La lucha continúa.
era porque Sudáfrica había creado en el norte de Angola, digamos, un grupo que se decía revolucionario, pero pensaba hacer la guerra civil digamos, al gobierno revolucionario de Angola. Yo creo que también eso es válido para la mirada histórica que tenemos que dar hacia la unidad popular. Como digo, la unidad popular no fue suprimida, fue suspendida, y como el presidente de la recién independizada Angola, tenemos que decir, la lucha continúa. La lucha continúa. Voy a dar solamente un ejemplo. Ustedes recuerdan de que de las 40 medidas decía medicamentos a precio barato, digamos, para todos los chilenos. Pues bien, como varón de 65 años necesito de ciertos medicamentos que si voy a las cadenas me cuesta entre 10 y 20 mil pesos. Pero voy a la farmacia popular de Providencia, perdón, la farmacia comunal de Providencia, porque Providencia no puede tener una farmacia popular, ¿ya? ¿Ya? No, sí podría tener, pero hay mucha resistencia, ¿ya? Entonces, el remedio que yo tengo que tomar, ¿ya? Uno de los remedios que tengo que tomar, ¿ya? Que no está en el consultorio, en la farmacia, en las cadenas de farmacia, repito, vale entre 10 y 20 mil pesos. En la farmacia comunal de Providencia yo lo encuentro a 1.900. Entonces, ¿cómo no va a ser posible volver a plantearse esta necesidad de los medicamentos al alcance de la gente, cuando hay diferencias de precio ya en las farmacias comunales o farmacias populares? Este maravilloso invento, digamos, de Daniel Jadwe, mi amigo y compañero, que ha permitido, digamos, abaratar o dar acceso a muchos medicamentos que hoy día no están disponibles en el consultorio, son un complemento indispensable. Entonces, en vista de eso, ¿ya? En vista de que todavía hay tanta cosa pendiente, yo diría que vamos diciendo la lucha continúa. La lucha continúa. Es decir, tenemos que reiniciar un camino que ha sido suspendido, que ha sido una experiencia que ha sido, claro, interrumpida, pero debemos seguir el camino de hacer de Chile un país que se transforme en una patria para todos, con justicia, con humanismo, con libertad. Por eso que no voy a hablar, digamos, de los horrores de la dictadura. Y les confieso que tengo una cierta aversión, digamos, a rememorar los acontecimientos tan dolorosos que afectaron a tantos amigos, a tantos compañeros, a tantos familiares. De tal manera que creo que lo más positivo es decir, oye, ¿qué es lo que fue lo más positivo de la unidad popular? ¿Qué es lo que necesitamos que se reedite, digamos, para alcanzar justicia social, para alcanzar, digamos, humanidad, para alcanzar igualdad? Voy a partir por lo siguiente. Chile, con una declaración. ¿Cuál es la situación de Chile? La situación de la salud de Chile, ¿no es cierto?, es progreso en salud con desigualdad social. Y quisiera dar algunos ejemplos concretos. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en el 2015 publicó un listado de los países según la tasa de mortalidad infantil
haciendo un orden de menor a menor, de menor pero a mayor. ¿Cuál es el país que tiene la más baja mortalidad infantil en las Américas? La República Revolucionaria de Cuba, que tiene 4 por 1000. ¿Esto qué quiere decir al final de cuentas? Que cada 1000 nacidos vivos, por lo menos 4 no alcanzan a cumplir su primer año. Le sigue en las Américas Canadá, que tiene 5 por 1000. Enseguida, el tercer lugar está Estados Unidos con 6 por 1000. Y el cuarto lugar aparece Chile con 7 por 1000. Es decir, nosotros disponemos de cifras de salud que nos permiten decir que en Chile hay progreso en salud y notable progreso en salud. Sin embargo, ya, cuando nosotros comparamos, me voy a poner cargante porque voy a citar una cifra estadística. La mediana, o sea, el 50% de los que murieron el año 2017 en Chile, si eran varones, vivían 77 años, y si eran mujeres, 81. Eso es un dato conocido. Pero si comparamos Providencia con La Pintana en Santiago, Providencia tiene una mediana de defunción, de edad de defunción en el 2017 de 83. La Pintana, en ese mismo año y en la misma medida, alcanza a 70. ¿Qué quiere decir esto? Que los pobres viven 13 años menos que los ricos. De tal manera que la desigualdad social es una característica de Chile, digamos, que tenemos que tomar en cuenta, y esa es la realidad que hoy enfrentamos. Ahora bien, la Unidad Popular no alcanzó en 3 años a ganar la igualdad social que se necesitaba, pero hubo avances enormes en la disminución de la tasa de mortalidad infantil. Entonces, me gustaría que pudiéramos nosotros rememorar algunos de los logros, de los avances de la Unidad Popular. Por ejemplo, la nacionalización del cobre, ¿no es cierto?, que independizó al país. ¿Ya? La reforma agraria, que es la base material de la capacidad exportadora de frutas, o sea, de exportaciones no tradicionales. Y podríamos seguir con muchos elementos más. En salud, por ejemplo, el impulso que se dio a que los 250 médicos que se formaban esos años en las universidades de chilenas, digamos, aumentara a 800, de tal manera que hoy día, digamos, si sacamos el promedio, tenemos unas cifras bastante mejoradas, digamos, de las que teníamos en tiempo de la Unidad Popular, con 5 a 6.000 médicos total en el país, que daban un médico por cada 2.000 habitantes. Hoy día tenemos un médico cada 570, 600 habitantes. O sea, ha sido uno de los progresos históricos de la Unidad Popular. Podríamos seguir, pero yo quiero dedicarme a un punto en los que me tocó ser participante, incluso antes de asumir el ministerio. En noviembre de 1970 fui designado para ocupar el cargo de jefe del subdepartamento de fomento de la salud. Más o menos, era hacer atención primaria, porque era atención materno-infantil, la nutrición, salud mental y niños en situación irregular. Esas eran las responsabilidades que me correspondió asumir en noviembre del 70.
Entre las cosas que me tocó participar más directamente fue, y con responsabilidad política y técnica, fue el medio litro de leche. Así que les quiero contar cómo fue lo del medio litro de leche. El medio litro de leche fue una decisión política que demostró coraje político, porque Chile podía producir para sus niños 12 millones de toneladas de leche en polvo. Y para el medio litro de leche, que significaba dar alimentación a los niños menores de 14 años y a las mujeres embarazadas y a las nodrizas, ¿ya?, se necesitaba cuadruplicar esa cantidad. O sea que había que importar lo que quedaba, digamos que eran 48 minutos, había que disponer de 48 millones de kilos de leche, de toneladas de leche, digamos, para la alimentación de los menores de 14 años y para las mujeres embarazadas y para las nodrizas. Por allí escuché, digamos, o me llegó al WhatsApp, ¿ya?, me llegó una copucha que el medio litro de leche había que hacer cola para hacer el medio litro de leche. Y yo creo que es tan burda la mentira, porque hasta ahora sabemos que la leche que entregamos, el programa de alimentación complementaria, como se llama hoy día, digamos, tiene un elemento de estímulo para el control del niño sano y para el control de la embarazada. Y por lo tanto, está en los consultorios ahí a mano, no hay que hacer cola, ¿ya? A lo mejor hay que hacer una colita, digamos, en la casilla, digamos, donde se reparte la leche, digamos, porque, digamos, hay que hacerla con cuidado. ¿Ustedes se acuerdan? Los más canosos, por lo menos, o los que ya han casi perdido las canas, ¿ya? Recordarán, digamos, que el medio de la campaña del medio litro de leche apareció la noticia de que habían rayado las canchas con leche. Yo no sé si fue verdad o si fue mentira, pero el hecho que se ocurrió no produjo ningún impacto, ¿ya?, digamos, en los efectos del medio litro de leche. Todos sabemos más o menos que la desnutrición en Chile comienza a los 3 meses, porque el amamantamiento dura 3 meses. No vamos a discutir por qué razón es a los 3 meses, pero ocurre. De tal manera que el medio litro de leche, al ser aplicado, creó inmediatamente una respuesta positiva. Desde el 3er mes empezó a terminar la desnutrición. Puedo afirmar, porque como la dictadura siguió con el medio litro de leche, repito, porque puedo afirmar que la desnutrición en Chile fue erradicada a los 7 años de haberse iniciado el medio litro de leche. La desnutrición fue erradicada y ese es uno de los elementos más positivos. Y se ve. Yo veo desde el balcón de mi casa, porque la calle está destinada los domingos a los paseos de los atletas, de los ciclistas, de los que andan en las patinetas, en fin, niños, grandes y todo, pero noto que los jóvenes de hoy, los jóvenes adolescentes de 15 para arriba, digamos, miden una cabeza más que yo. ¿Para qué decir, digamos, de que lo contento que vemos cuando paseamos y vemos las muchachas en primavera? Mi abuelo decía que en primavera se le ponían los ojos verdes, ¿ya? Confieso que a mí me pasa también, ¿ya? ¿Ya? Y que son realmente una generación de gente mucho más alta, mucho más fornida, 6 traumatólogos aquí o kinesiólogos, no se ven las escápulas aladas que se veían antes, ni las piernas en X, ¿ya? Ni otras deformaciones que dejaba, digamos, la insuficiencia alimentaria, particularmente de vitamina D, leche, calcio y vitamina D. Entonces, como
ex antiguo pediatra, ¿ya? ¿Cómo se va a sentir uno contento y mirar la vida y decir como esa cantante popular, digamos, gracias a la vida? Porque qué cosa más satisfactoria para un pediatra, ¿ah?, es ver que la desaparición de la desnutrición. Les puedo asegurar, si no lo dije antes, ya que la desnutrición desapareció 7 años después de iniciar el programa, porque la dictadura lo conservó el medio litro de leche por lo menos hasta bastante tiempo, de manera que podemos decir que la desnutrición, fue erradicada como problema de salud pública en 1978 aproximadamente. Esto es uno de los grandes logros de una política pública, como ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, es el programa del medio litro de leche, ¿no es cierto?, que alcanza, digamos, una dimensión de éxito reconocido universalmente. Esto es herencia del gobierno de la Unidad Popular. Podríamos referirnos a otro, pero me voy a referir particularmente al medio litro de leche. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué significó? Bueno, podríamos citar, entre los otros logros, la nacionalización del cobre, la reforma agraria, ¿ya? Podríamos decir que el impulso que se dio a que las universidades pasaran de formar 250 estudiantes médicos al año, que pasara a ser de 800. ¿Ya? Y hoy día, ¿no es cierto?, tenemos un médico por cada 570 y tantos mil habitantes. Yo diría que esto es un logro, ¿ah?, que debe enorgullecernos, porque es uno de los elementos más significativos y más ilustrativos de la herencia de Salvador Allende, de su gobierno y de todo el movimiento popular. Algunas notas que hay que tomar en cuenta. Todos sabemos que en Chile la desnutrición comenzaba a los 3 meses, porque a los 3 meses, digamos, era costumbre que los niños dejaran el pecho de la madre. Y esa batalla, la verdad, que no se ha podido ganar nunca en este país, por razones que no vamos a discutir ahora. Pero significó una ventaja al dar el medio litro de leche. ¿Cuál fue esa ventaja? Que una desnutrición que comienza muy precozmente, si es resuelta adecuadamente y a tiempo, ¿no es cierto?, tiene efectos inmediatos. Veamos uno. El medio litro de leche comenzó el 4 de enero de 1971 a ser distribuido como tal. 4 meses después, en la elección municipal, los candidatos de la Unidad Popular alcanzaron el 51,8% de los votos, en comparación con los de Allende, que habían sido de 37%. ¿Qué había pasado? Que al ser poner atajo, digamos, a la nutrición desde tan temprano, producía también efectos tempranos. Y rápidamente, a los 4 meses, la población chilena, los padres, los progenitores, la familia se dieron cuenta que desde entonces nunca más sus hijos iban a tener hambre. No fue esta cosa que se dice, no, si fue el cumplimiento del programa, no. Fue palpado en la vida diaria, ¿ya? Y entonces, eso significó, digamos, un vuelco en el apoyo de la Unidad Popular. Ahora, voy a hacer una digresión sociopolítica, con 2 axiomas.
Los gobiernos suelen ser inestables o menos estables porque dependen de la correlación de fuerza. Nosotros, en la Unidad Popular, perdimos esa correlación de fuerza. En cambio, los movimientos sociales, cuando surgen, es porque hay una convicción en la mayoría que los derechos pueden ser resueltos. Y entonces eso permanece. Permanece desde 1907. Permanece en lo que yo viví como escolar. La revolución de la chaucha en 1947-48. Hicimos muchas leceras. Dimos vuelta a micro, pero lo que no pudimos hacer es volcar un tranvía. ¿Ya? Pero era una expresión. ¿Cómo se manifestó después? El año 57, los luctuosos sucesos del 2 de abril. Si ustedes recuerdan, ¿ya? Yo llevaba quinto o sexto año de medicina, digamos, y que fueron bastante impresionantes. Hemos vivido lo que es el año 2018-2019, ¿no es cierto? Y hemos visto el levantamiento de los muchachos, digamos, por esos 30 pesos, digamos, pero que eran más que eso, ¿ya? Y que costaron la vista a tanta gente joven, ¿ya? Y ustedes seguramente aquí en Valparaíso tuvieron la ocasión de apoyar los derechos de los jóvenes, digamos, que habían perdido la vista. En Santiago, el Colegio Médico, yo era miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico, dirigida por el doctor Álvaro Reyes, ¿ya? Y que hoy día dirige el doctor Morales. ¿Ya? En ese tiempo nosotros ya pudimos observar, digamos, estas terribles heridas oculares de los muchachos, digamos, que salían a protestar. Yo quisiera seguir conversando sobre esto del medio litro de leche. ¿Qué pasaba en esos entonces para que hubiera esta medida? Yo era pediatra en la atención primaria, no estaba en la atención privada. ¿Ya? Era médico híbrido, ¿ya? Que en las mañanas iba al hospital de RAN y, digamos, en la tarde iba a hacer atención primaria, ¿no? Como pediatra. ¿Y cuál es el problema que teníamos nosotros en ese entonces? Hoy día ustedes no lo ven, sobre todo a los jóvenes quisiéramos que ellos imaginen, ¿ya? Nosotros teníamos que aceptar que la leche, los 2 kilos de leche que damos a los niños de menores de 2 años se distribuyeran en toda la familia porque la familia no tenía dinero para comer. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que había que hacer? ¿Cuál es la exigencia que se nos hacía? ¿No? Era saturar a la familia de leche para que este proceso no se repitiera, porque mientras se repetía, digamos, seguía manteniéndose la nutrición del 20-25% en todos los consultorios urbanos y rurales de Chile. La decisión de hacer el medio litro de leche fue una decisión de coraje político, porque éramos un país muy subdesarrollado. Y ese dinero para importar leche, ¿ya? Porque disponíamos de 12 millones de kilos de leche, digamos, de toneladas de leche para repartir a los niños del Servicio Nacional de Salud, y necesitábamos 48. Entonces fue una medida audaz, una medida que cumplió sus objetivos. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud hoy día, ya hace mucho tiempo también, reconoció que esta era una medida de salud pública de un éxito reconocido internacionalmente, planetariamente. Entonces, lo primero que tenemos que decir, digamos, que fue una medida de coraje político.
encontrar los recursos. En segundo lugar, no fue la obra de un supergerente. En la Unidad Popular no había gerente, nada más que de las empresas, ¿ya? Pero del sistema público eran directores, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que se hizo, digamos? Se resolvió el problema de saturar a la familia, ¿ya?, con leche. ¿Qué significó eso? Significó también que era un trabajo colectivo. No fue el producto de un genio de la gestión administrativa en salud, sino que fue un trabajo colectivo. Quiero señalar algunos. Por ejemplo, el ingeniero Leonardo, por ejemplo, que trabajaba en la empresa de comercio agrícola, observó que si comprábamos la leche en Europa, a la pasada por el Atlántico Sur, podía ser raptados los barcos y la leche por los piratas. Y entonces era una manera de pensar distinta, había que ingeniársela para saber dónde más podíamos encontrar leche, y Leonardo Fonseca descubrió que teníamos leche abundante, de buena calidad, en Nueva Zelanda. Tanto es así que estas relaciones han mantenido hasta ahora, y la Soprole es una filial de una gran industria lechera de Finlandia. Entonces, quiero dar este ejemplo porque es un ejemplo de que las tareas en la Unidad Popular se cumplían, ¿ya?, con disciplina, ¿cierto?, pero también con imaginación, ¿ya?, con iniciativa. Yo viví en un país socialista donde la iniciativa se definía como una indisciplina con buen punto de llegada, ¿ya? Entonces, creo que esto de buscar otros caminos, digamos, para dotar al país de leche fue sumamente importante. En marzo de 1971, a unos 3 meses de iniciado el medio litro de leche, recibí un llamado telefónico en mi oficina, ¿ya?, de un médico general de zona que pedía socorro. ¿En qué consistía la ayuda que teníamos que darle? Me dice, el mayordomo se ha ido de vacaciones y se ha llevado la llave y tengo la bodega cerrada. ¿Qué hago, doctor? Rompe el candado, pues. Bueno, digamos, día a día y en muchos lugares, digamos, ocurrían procesos tan cómicos como eso, pero que muestran que tuvimos que aprender mucho, sobre todo los médicos tuvimos que aprender mucho de cómo hacer que esto fuera eficiente. Quiero decir, digamos, que en esto de que fue colectivo, nombrar al que era ministro de Economía y a uno de sus principales manos, que era Patricio, bueno, ustedes comprenderán lo que le pasa a los viejos, ¿no? Entonces, ya me voy a acordar que fueron los que hallaron los caminos, ¿ya?, para el financiamiento, el Ministerio, y Pedro Buscovich. Y naturalmente que Hugo Facio del Ministerio del Banco Central, que fue quien obtuvo rápidamente un ordenamiento para poder obtener el financiamiento. Así que tenemos que el medio litro de leche fue una medida políticamente de coraje político, que fue una medida colectiva, pero también debemos decir que fue la culminación de un proceso que había comenzado en 1901 con la fundación del Patronato Nacional de la Infancia por 4 ilustres. El primero que sobresale, ¿no es cierto?, es el doctor Roberto del Río, con nombre de hospital, en Santiago. Por el doctor Luis Carlos Maquena, que es el gran educador,
¿ya? El gran puericultor de la historia de Chile. En tercer lugar, de un abogado, el abogado Ramón Barros Luco, que todos recordarán por el Hospital Barros Luco, ¿ya? Pero que un hombre que se comprometió con la política de salud desde muy temprano. Y el cuarto se llamaba el doctor Manuel Camilo Vial, seguramente que es un antepasado del obispo Vial que yo conocí en mi adolescencia y que respeto mucho por sus valientes posiciones frente a la dictadura. De manera que en 1901, y ustedes se preguntarán, oye, pero empezó la privada, no empezó en el Estado. Así es, pues, porque en la Revolución de 1891, como en la Constitución del 80 de Pinochet, señalaba que el Estado no podía tomar ninguna iniciativa si la podían tomar los privados. Y solo podía tomar aquellas que los privados o no querían o no podían. ¿Qué es lo que agrega la Constitución del 80? Que para hacer una iniciativa del Estado en esas condiciones, ¿ya? Aunque nadie las quiera, tiene que tener los 2/3 de la votación para aprobar una ley. O sea, dejaba al Estado sin poder tomar ninguna iniciativa. Esto está sobre todo en el artículo 19, ¿no es cierto?, que es el artículo que consagra el principio de subsidiariedad, que es absolutamente contrario a la definición, ¿no es cierto?, que se ha hecho en los meses y años anteriores del Estado de Chile como el Estado de Derecho, un Estado democrático de derecho. Entonces, afortunadamente nosotros teníamos la Constitución del 25, y eso me hace referirme, digamos, a otro punto histórico que tiene que ver con el medio litro de leche, pero tiene que ver con la salud. En 1907, todos recuerdan que fue la matanza de la escuela de Domingo Santa María, en Iquique, en la cual, digamos, el general Silva ordenó ametrallar, digamos, a las 3.000 personas que estaban ahí, que eran hombres, mujeres y niños. Murieron instantáneamente 300 personas. Produjo tal impacto, tal indignación, no solamente los afectados, sino que en la opinión pública, de tal manera, digamos, que ese impacto se transforma en indignación. Pero vamos a ver este condenado aparatito, digamos, bueno, en fin, tengan paciencia, por favor. Pero en esa época, ¿no es cierto?, existía, la indignación fue canalizada por un hombre que se llamaba Luis Emilio Recabarren, que le dijo, la indignación hay que canalizarla a través de 3 caminos: unidad de acción, organización y movilización. Tanto es así, tanto fue la influencia, que en 1909 se crea la Federación Obrera de Chile. Pero en 1912 aparece el Partido Obrero Socialista, que declara que va a competir por dirigir el país y la sociedad, el gobierno y la sociedad, el Estado. Y eso es una cuestión distinta y nueva. Entonces quiero señalar 2 cosas. Una, que la reacción de los más sensatos, de los que entonces dirigían el país, fue decir, mire, no basta la represión y por lo tanto hay que entrar a dar concesiones a través de una política de Estado, de una política de Estado, ¿no es cierto?, que dé protección social y que dé atención y protección de salud. Y eso fue la ley 4054, ¿no es cierto?, de la ley del seguro obrero, que se inicia en 1924 y que de inmediato, ¿ya?, de inmediato coloca a 1 millón de trabajadores del campo y de la ciudad de ambos sexos bajo la protección social del Estado y bajo la protección de salud del Estado.
En 1933, los médicos más progresistas del Seguro Obrero, ¿ya?, tienen un congreso en que demandan la realización del departamento de madre y niño en el Seguro Obrero, lo que obliga al gobierno de Alessandria de aquel tiempo, ¿no es cierto?, y a su ministro de Salud, el profesor Eduardo Cruzcoque, a promover la ley madre y niño. Este asunto fue crucial porque es la primera vez que se rompe una idea patriarcal, que solamente el varón, el jefe de hogar, podía hacerse cargo de la protección de la madre y de la prole. Y aquí entonces empieza un capítulo absolutamente distinto. ¿Qué pasó entonces? ¿Ya? En 1933, el Seguro Obrero, ¿no es cierto?, impulsa la creación de la fabricación de leche en polvo que queda cerca de los Andes, en un lugar que se llama Sauce, el Sauce o los Sauces, a unos 6 kilómetros hacia la cordillera de los Andes. Y entonces empieza a disponerse de esta leche en Chile. En 1933 también se hace el Congreso Médico del Seguro Obrero, que exige la formación del Departamento de Madre y Niño en el Seguro Obrero, y entonces por fin aparece, digamos, el Estado haciéndose cargo de la protección de las trabajadoras, de los trabajadores, de su prole y de sus cónyuges. Esto fue un avance tremendo porque de 1 millón de trabajadores iniciales del año 24 subió a 3 millones más o menos el año 37, cuando se publica, ¿no es cierto?, la ley de madre y niño por Eduardo Cruzcoque. Pero fíjense lo que pasa. Algunos no creen en la dialéctica, ¿ya?, pero es una cuestión muy viva. Resulta que el ejercicio de la medicina funcionaria consiste en que el Estado, es financiada por el Estado, ¿no es cierto?, los trabajadores y los empleadores. Pero el que recurre al médico, el Seguro Obrero, no necesita pagar previamente una tarifa, sino que tiene acceso inmediato. Este ejercicio de la ley de la atención médica sin la obligación de pagar una tarifa previa, ¿ya?, derrumba la costumbre hasta ahí, hasta el año 24, de la medicina según capacidad de pago. Y esto va a durar ya hasta 1973, cuando se impone el golpe cívico-militar y se impone, ¿no es cierto?, el neoliberalismo de nuevo de vuelta, que impide, digamos, esta solución. Yo le oí a Salvador Allende, de sus propios labios, ¿ya?, cómo surge el Servicio Nacional de Salud. Él era ministro de Salubridad y Previsión Social cuando ocurre el terremoto de Chillán en 1939. Y quiero contar esta anécdota porque muestra que Allende tenía un talento muy especial. Era capaz de identificar una medida por local, por simple, por sencilla que fuera, como una medida que se podía aplicar regionalmente y después nacionalmente. ¿Qué es lo que hizo? Mientras había conocido en Valparaíso como médico de Valparaíso al doctor José Vizcarra. El doctor José Vizcarra, ¿ya?, había creado lo que se llaman los servicios integrados para combatir las enfermedades venéreas, ¿ya? Pero Allende tuvo la inteligencia de llamar al doctor José Vizcarra, instalarlo en Concepción para atender los problemas sanitarios derivados del terremoto de Chillán.
Y ahí se aplicó esta estrategia. Y el talento de Allende era identificar estas estrategias simples, sencillas, en estrategias de nivel nacional. Este es el origen de la idea del Servicio Nacional en Chile, que durmió el proyecto 9 años hasta que se produce un conflicto social más o menos grande, digamos, provocado por la toma de posición del presidente González Videla, ¿no es cierto?, del lado de un lado de la Guerra Fría, digamos, y se compromete, ¿no es cierto?, a excluir todo lo que sea contrario a la política norteamericana y por lo tanto instala la famosa ley maldita, ¿no es cierto?, que proscribe al Partido Comunista. Pero ahí cayeron muchos otros. Yo tuve como profesor de educación cívica a un Rudecindo Ortega, que había sido un senador radical que votó en contra de esta ley y que fue exonerado por González Videla. Lo mismo que el profesor Arturo Girón, profesor de anatomía en la Universidad de Chile, digamos, que era hasta el momento senador de la República. Ellos se opusieron a esta ley, se opusieron a la ley maldita, se opusieron a esta caída de la democracia y entonces Chile se estremeció. Alguien, ya, para salir del paso del gobierno, ya, redescubrió el proyecto del Servicio Nacional de Salud que Allende había enviado el año 1941 al Senado y que había dormido hasta esa hora. ¿Y qué fue entonces el Servicio Nacional de Salud como motivación? Bueno, era crear las condiciones, digamos, para atenuar el conflicto social que se había precipitado. Ustedes pueden leer todos estos elementos, todos estos detalles, en un libro que es de María Angélica Llanes, ¿no es cierto?, una profesora de la Universidad de Temuco, digamos, que es extraordinariamente claro. No aclara todas las cosas, pero sí, ya, ahí se ve claro que cuando la gobernabilidad se juega, digamos, muchos sectores de la política, digamos, prefieren hacer concesiones con tal de conservar el poder total. Eso se refleja también en una película y en una novela, ¿no es cierto?, El Gato Pardo. No sé si lo han visto todos, ¿ya? O sea que cambien un poco las cosas para que no cambie nada, ¿ya? Y esa intención, digamos, salió frustrada. Esto porque eso se toma en los años 24, 25, ¿ya?, que son la ley de seguro obrero con esa intención, ¿ya?, y la reforma de la Constitución del año 1925. Pero ¿qué es lo que pasa? El ejercicio de la medicina funcionaria no le exige al paciente que llega que pague un bono o que pague una tarifa. Y entonces hay 1 millón de trabajadores que se incorporan en el año 1924 y más adelante se incorpora la cónyuge y los hijos, digamos que llegan a ser 3 millones. Cuando se funda el Servicio Nacional de Salud, ¿no es cierto?, en 1952, se incorporan además los no asegurados de bajo ingreso, ya, que suman aproximadamente un 20%. Los obreros y empleados son, en suma, los obreros y campesinos, en suma son más o menos el 50%, ¿ya? De tal manera que se alcanza la cifra que declara la llamada doctrina del Servicio Nacional de Salud en 1955. Protección de salud, o sea, vacunas, salud ambiental y otras medidas de ese orden, ¿ya?, al 100% de la población gratuita. Atención médica gratuita al 70% de la población, constituida por obreros, campesinos
y trabajadores no asegurados de bajo ingreso. O sea, los pobladores. No crean que eso no costó, ¿eh? Porque los sindicatos, digamos, costó mucho para que dieran su sí, ¿ya? Eso me lo han contado diputados y parlamentarios de la época, digamos, que costó, eso costó. El Servicio Nacional de Salud es una copia del Servicio Nacional de Salud inglés, con un agregado. Ese agregado son los policlínicos ambulatorios territoriales que había creado Sechemco, digamos, en 1918, en la reciente revolución bolchevique, ¿ya? Y esos fueron nuestros consultorios periféricos y que hoy día constituyen, ¿no es cierto?, la red de atención primaria de salud, ¿ya? Donde no solamente se hacía atención médica, sino que también prevención. ¿Cuál es la prevención que se hacía? Bueno, una la conocemos reciente, ¿no es cierto? La vacuna. Las vacunas, ¿no es cierto?, han sido un instrumento extraordinario para mejorar el nivel de salud de la población chilena. El segundo, ¿no es cierto?, ha sido el control de las enfermedades crónicas en el consultorio. Y el tercero y el más eficiente, porque fue la educación sanitaria, porque promovía no solamente la conciencia de salud, sino que creaba hábitos y destrezas para evitar la enfermedad. Particularmente, ¿no es cierto?, se refiere a los hábitos saludables. O sea que los hábitos saludables no son de ahora, sino que son del año 52, su prevención. Entonces, ¿qué hizo la dictadura a propósito con la educación sanitaria? La declaró ineficiente y subversiva. Y se suprimió, ¿no? Y por eso que hoy día tenemos problemas de la conciencia de salud y de disciplina de salud de la población. Una de las reivindicaciones más importantes, una de las demandas más importantes que debemos sostener, ¿ya? Es la vuelta digamos, a formar educadores sanitarios, digamos, y también a ejercer esta acción, digamos, en los consultorios. De tal modo que en 1955, para la ilustración de ustedes, el centro de gravedad del sistema público del Servicio Nacional de Salud era el consultorio. Resulta que en el año 62, y esto es la historia, ¿no? Uno de los grandes líderes de la salud chilena, digamos, que había sido presidente de la beneficencia, sostenía que la salud era solamente mejorar a los enfermos, a los pacientes, ¿ya?, en los hospitales. Y por lo tanto, esa no era una posición que era aceptada en el nuevo Servicio Nacional de Salud y prácticamente quedó excluido. Pero en 1962, Sotero del Río, que es ese personaje, llegó a ser ministro del Interior. Entonces, él se permitió, a veces los más grandes caen en las conductas más lamentables. Él hizo una reforma del Servicio Nacional de Salud para trasladar el peso, el centro de gravedad del sistema desde la atención primaria, que hoy día la llamaría atención primaria, ¿no es cierto?, al hospital. Y yo quiero hacer la siguiente aseveración aquí. ¿Cuál es el escenario del hospital? La enfermedad grave, severa, que afecta al 9,5% de la población chilena al año, que son las altas hospitalarias. En tanto que la atención primaria atiende al 100% de la población, sea leve, mediana o grave, digamos, ¿ya? Y ahí además se hace la prevención, o
sea, evitar la enfermedad, como se hace a través de la vacuna, como se hace a través de el control de enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Y que hoy día se ha perdido, digamos, la educación sanitaria, que era la más eficaz de todas, ¿ya? Entonces, por la dictadura. Quiero señalar, digamos, que entonces, ¿cómo definir el Servicio Nacional de Salud? ¿Qué es lo que fue el Servicio Nacional de Salud? Como dice el doctor Manuel Zúñiga, uno de los más distinguidos epidemiólogos chilenos, digamos, y que estuvo hasta hace muy poco exitosamente al cargo de los programas de tuberculosis hasta su práctica de erradicación, ¿no? Él dice, el Servicio Nacional de Salud es una expresión del estado de bienestar exitosa en el escenario del subdesarrollo, se refiere al chileno. ¿Cuáles son las diferencias con el servicio inglés? La primera es que nosotros importamos también o insertamos lo que hoy llamamos atención primaria. Esto es el policlínico ambulatorio territorial, el policlínico periférico, o como se llama hoy día, la red de atención primaria, que ha tenido sus evoluciones propias, y aquí tenemos a uno de los representantes más conspicuos, digamos, de la atención primaria, está muy modestamente sentado allá, ¿no? Pero es uno de las personas que más sabe de cómo conducir este sistema. Y le voy a decir, digamos, que estamos en crisis. El año 1968, como consta en un estudio sobre los recursos humanos en salud, el Servicio Nacional de Salud otorgaba 2,3 consultas por habitante al año. Me refiero a consultas de movilidad, ¿ya? Hoy día todos sabemos ya que no alcanza a una consulta. Por lo tanto, este sistema de salud está cabeza abajo. El hospital, digamos, proporciona atención, ¿no es cierto?, a la enfermedad severa, que representa el 9,5% de la población del país al año, las altas. ¿Y qué representa la atención primaria? Al 100% de las enfermedades leves, medianas y graves. Y si ustedes hacen una investigación acuciosa de las atenciones de la morbilidad, o sea, los que vienen teóricamente la primera consulta en el año, ¿no es cierto?, van a ver que el 70% de ellos tiene pronóstico leve. Pero si indagamos ahí, más de 2/3 de ellos son de salud mental. Y la otra parte son los signos y síntomas precoces del cáncer o de las enfermedades cardiovasculares. O sea que aquí, y el 25% son a los que le damos licencia de 3 a 15 días, ¿no? ¿Y los severos cuántos son? Son el 5%. Lo que pasa es que en muchos consultorios, por el temor a la judicialización, ¿ya? Se mandan los enfermos a interconsulta, a una interconsulta excesiva. El año 68, repito, teníamos 2,3 consultas por habitante año, hoy día tenemos menos de una. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer hoy día, digamos, es poner el sistema sobre sus propias bases porque está vuelto de cabeza. Tenemos que centrar su funcionamiento en la atención primaria, porque allí se hace. Se ven la enfermedad leve, la enfermedad mediana, la enfermedad grave, y se hace la prevención. ¿Qué es la prevención? Evitar la enfermedad, simplemente, ¿ya? ¿Y cómo evitamos la enfermedad? Naturalmente, lo primero son las vacunas, ¿ya?
Lo otro es evitar, digamos, que la enfermedad crónica se descompense. ¿Ya? Tercero, la educación sanitaria. Pero repito, digamos, el señor Pinochet la eliminó, la educación sanitaria, por ineficaz y subversiva. Entonces tenemos que volver, digamos, a un instrumento que es elemental, pero también dar vuelta, digamos, dar vuelta el sistema, digamos, que está cabeza abajo, ponerlo cabeza arriba, digamos, poniendo a la atención primaria como sus pies, como la base fundamental de la atención médica. Ya muy sencillo, la humanidad incluso ha acuñado, digamos, un proverbio que tiene siglos, milenios. Prevenir es mejor que curar. Entonces, hagamos este esfuerzo, digamos, y a propósito de esto, porque ¿dónde reside el éxito del medio litro de leche? No es por sí mismo, sino que fue un estímulo, digamos, al control del niño sano, al control de la embarazada. Entonces, esta es una lección, la del medio litro de leche, que pone la exigencia, digamos, de volver, digamos, a colocar al sistema sobre sus propios pies. No necesitamos inventar mucho. Se habla de hacer experimentos, de hacer... bastaría, mire, con que nosotros mejoráramos lo que tenemos. La atención primaria. ¿Qué tenemos qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo bueno? Bueno, tenemos que tener más consultas por habitante, o sea, duplicar las consultas por habitante. ¿Ya? Pasar de 1 a 2 como era en el pasado. Segundo, ¿ya? Esto no lo vamos a resolver con puros médicos, necesitamos con equipos de salud. ¿Ya? Y el equipo de salud, ¿no es cierto? Ya sabemos que es consistente, ¿ya? Pero tenemos que tal vez hacer un gran esfuerzo por recrear el sentido de equipo, ¿ya? Que está, claro, la cantidad de tarjeteros que hay en un servicio, ¿no es cierto?, era muy distinto a la empanada que inventó el doctor Enrique Perea, ¿no es cierto?, que veíamos la ficha familiar, donde está toda la familia en una sola ficha. Entonces, tenemos bastante que hacer, ¿ya? Pero es simple de hacer, ¿ya? Tenemos que reflexionar y a través de nuestros caminos de organización social, de nuestras expresiones políticas, debemos insistir en recobrar la posición fundamental que ocupa la atención primaria, digamos, en la prevención, pero también en la atención. ¿Ya? Eso es una cuestión que es una enseñanza que nos ha dado esta historia del medio litro de leche. ¿Ya? Hoy día sigue el medio litro de leche, pues fue tan exitosa que, claro, que tiene un nombre burocrático, para olvidar que fue una invención de Allende, ¿no? Se llama Programa de Alimentación Complementaria, digamos. Más fome que eso no hay, ¿ya? Entonces, y esto es para ocultar, digamos, esta iniciativa. Por eso que yo diría que es sumamente importante que podamos nosotros desde aquí, desde el Colegio Médico, desde la exigencia de los derechos humanos, que el derecho a la salud, ¿ya?, es un derecho primordial. ¿Cómo se mide la salud? Por la duración de la existencia. Providencia, en 2017, como les repito, tenía la mitad de los difuntos que alcanzó a los 83 años. La Ventana en Santiago alcanzó a 70. Los pobres se mueren 13 años antes que los ricos. Y entonces, este país cuyo diagnóstico es progreso en salud, evidente, pero con desigualdad social, tenemos que ir cambiando ese perfil, ese rostro, digamos,
Porque la salud no surge de la cabina o del box del médico cuando le da una receta. La salud es un proceso. Y los procesos, claro, un proceso mecánico va a ser un martillo, va a ser una espada, eso lo podemos ver en la televisión, ¿no es cierto?, que necesita la forja y después necesita el templado. Simple. Los procesos sociales son más complicados. Por ejemplo, el proceso educativo. Todos nosotros hemos tenido un proceso educativo que empieza por la primaria, con muchas clases de matemáticas, muchos ramos de historia, hacemos gimnasia, hacemos arte, y eso se repite en la secundaria, ¿no es cierto?, hasta que llegamos a la universidad a tomar un camino profesional. Entonces, quiero hacer esta digresión, digamos, en el sentido que la salud es un proceso, y un proceso que se mide por la longitud de la existencia. ¿Cuándo se originó la salud? Fíjese que el chimpancé, según dicen, aunque no nos guste, ¿ya?, parece que el chimpancé o uno de sus, tenemos un antecesor común con el chimpancé. Cuando los chimpancés viven en la selva, ¿ya?, 100 chimpancés que nazcan, ya 50 mueren antes de los 15 años. Hoy día todos sabemos, por la esperanza de vida al nacer en Chile, ¿no es cierto?, que las mujeres viven 80, 81 años y nosotros los hombres vivimos 17. Pero eso no ha sido siempre igual, ¿eh? Hasta 1850 la cosa era al revés. Miren lo que son las medidas. Por eso que hay que reflexionar sobre la historia para sacar lecciones, ¿ah?, para seguir adelante. Alrededor de 1850, ¿no es cierto?, se instala lo que se llama la profilaxis del embarazo, del parto y del puerperio. O sea que el lavado de manos, la limpieza por vapor, digamos, y por temperatura de los instrumentos, y dejar que el parto, ¿no es cierto?, ocurra en un lugar estéril. ¿Ya? Esas medidas son, y otras, digamos, son las medidas de la profilaxis del parto, el lavado de manos de las matronas y de los matronos, ¿ya?, que cuesta bastante convencer en los hospitales, ¿no?, sobre todo en los departamentos de más de las UTI y de las UCI. Bueno, quiero señalar que es sencillas medidas rompieron una relación demográfica tan importante como que antes de 1850 eran más los viudos que las viudas. Hoy día ya nos sobrepasan en bastante tiempo las señoras viudas, digamos, y los viudos son mucho menos. Yo no soy viudo, así que no me meto. ¿Ah? ¿Ya? Pero quiero dar este ejemplo porque es un ejemplo de cómo una medida tan sencilla como lavarse las manos, como esterilizar los objetos del parto, digamos, como el hacer de la zona del parto una zona estéril, digamos, tan sencillo como eso, tan sencillo como medio litro de leche. Puede producir efectos notables. Un esfuerzo contable, digamos, fino, ¿ya? Llega a la conclusión que el medio litro de leche terminó con la desnutrición 7 años después de haber sido instalado. Les digo que esto empezó el 4 de enero del 71 y por lo tanto 7 años después de 1971. Por lo tanto, 7 años después, la desnutrición fue erradicada como problema de salud pública. Y por eso es uno de los grandes, herencias, digamos, del gobierno de Salvador Allende. ¿Ya?
como les digo, yo veo los domingos, digamos, como pasan las deportistas y los deportistas, ya por mi calle, digamos, y todos ellos me pasan, a los 15 años ya, me sobrepasan por una cabeza. ¿Para qué decir mis nietos? Son todos más grandes que yo, ¿ya? Y yo me estoy achicando, y no se rían mucho porque a todos les va a pasar, ¿ah? ¿Ah? Entonces, quisiera terminar porque creo que me estoy prolongando excesivamente. Yo quisiera terminar, digamos, pidiéndoles que reflexionen en lo siguiente. ¿Cómo nosotros podemos ayudar, ¿ya?, a poner el sistema público sobre sus pies? Y eso significa colocar en primer lugar como centro de gravedad del sistema a la atención primaria de salud. Hoy día se ve mermada. El año 68 había 2 y tantas consultas por habitante año. Hoy día la atención primaria es menos 1 o menos de 1. ¿Ya? Entonces necesitamos doblar los esfuerzos en la atención primaria, reforzar no solamente el per cápita, tenemos que construir más consultorios, más boxes, más salas de reunión, más salas de toma de muestras. Tenemos que tener mejores equipos de salud, más completos, ¿ya? Porque si empezamos a ver, hay muchos médicos que han hecho ya el estudio, digamos, del déficit que hay en atención primaria de personal. Como les digo, hoy día estamos a la mitad de lo que teníamos en el año 68. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomemos algunos ejemplos, ¿ya? Porque ya la desnutrición la resolvimos hace muchos años. Lo que tenemos que resolver ahora es la lista de espera. Porque la lista de espera no se resuelve en los hospitales. Se resuelve con mejores... Ya, tengo que terminar. Entonces, yo planteo lo siguiente, digamos, como conclusión de esta reflexión. Primero, necesitamos duplicar los recursos de atención primaria. Porque tenemos una consulta por habitante y antes teníamos 2. Duplicar significa más salas de atención, más salas, más lugares, digamos, de toma de muestras, más salas para hacer educación sanitaria. Miren, hay un sistema, digamos, que inventaron los yanquis, son muy prácticos, ¿ya? Inventaron para seleccionar los aviadores un sistema que se llama el test de los 6 minutos. ¿Lo conoce alguien? Son hacer un recorrido, ¿no es cierto?, y se toma el pulso, la presión, la velocidad en que se hizo, y eso está estandarizado universalmente y sustituye al test de esfuerzo ese que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y qué se descubre ahí? Se descubre muy precozmente en los jóvenes, por ejemplo, cuáles van a tener problemas respiratorios y problemas de... No hay que olvidar, y yo conozco 2 casos, de jóvenes que haciendo gimnasia de adolescentes, haciendo gimnasia, digamos, caen muertos por tener una lesión cardíaca no visibilizada. Entonces, eso se puede hacer en las escuelas, se puede hacer en los clubes deportivos, ya, medidas concretas. ¿Sabe dónde la hacen? En el Instituto del Tórax. ¿Ya? Se hace de norma. Y en el Hospital Sotero del Río se hace de norma. ¿Ya? Y entonces, yo quisiera señalar, digamos, que no es que se pongan a hacer gimnasia ahora, ¿ya? No se trata de eso, se trata de decirles que hay medidas concretas y simples que pueden producir cambios notables en salud. Y por eso que el primer cambio es que tenemos que fortalecer la atención primaria, duplicar los recursos que se tienen y enseguida colocarla como el centro de gravedad. La atención primaria que va al 100% de la población y no al hospital que ve al 9,5% de la población. Eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, no me cabe más que agradecer la sabiduría del doctor Juan Carlos Concha, su extraordinaria, prodigiosa memoria, que espero que lo lleve un libro. Y bueno, y por hacernos recorrer y revisitar las páginas tan memorables en la historia de la salud pública chilena. Se ofrece el espacio para un par de preguntas o un par de comentarios en virtud de la hora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aprovechar. Allá atrás. Micrófono por ahí, por favor. Así. Buenas noches. Sobre una parte que mencionaron y que no mencionó el exponente, que tiene que ver con cómo ayudó a formar sindicatos y de forma más o menos breve, toda esa parte que tiene que ver con el trabajo hacia abajo, que algunos que estén en puestos a veces no les conviene la organización de los trabajadores. Eso. Repito, yo soy miembro de la FENATS, ya de 1960. Ahora, ha sufrido mucho la FENATS porque ha sido la política, digamos, de desarmar el aparato sindical, digamos, por parte de algunos interesados políticamente. ¿Ya? Por eso que yo creo que una de las tareas más importantes es recuperar lo que Luis Emilio Recabarren recomendó. Primero, la unidad de acción. Segundo, la organización y respetar sus reglas. Tercero, la movilización. Compañeros, voy a incluso más. Yo creo que hay que hacer una obligación la participación de los trabajadores en la diseño, ejecución y control de los programas de salud. Voy a contarles una anécdota. En el año 91 yo estaba como epidemiólogo del Servicio Suroriente de Santiago con 1.200.000 habitantes. Y tenía el problema del cólera. Pero el jefe del sindicato, el presidente del sindicato de la FENAT, se acercó y me dijo, mire, hay que hacer una reunión con los choferes. Porque, ¿cómo vamos a proteger a los choferes del traslado de enfermos? Y entonces hicimos una reunión, había tantas personas como las que hay aquí ahora, y salió la idea más rara. Y de repente, para allá del fondo, salió un chofer que honestamente no podíamos ver, porque siempre se va a perder las reuniones con tallas y chistes fome, digamos, y nos echaba a perder las conclusiones. ¿Ya? Entonces, en esta reunión sobre la protección de los choferes para el cólera, él levantaba insistentemente la mano, no se la queríamos dar, hasta que el presidente del sindicato me dijo, oye compañero, dé la palabra a este hombre porque si no va a haber dificultades, va a haber problemas. Y convencí a las enfermeras que dirigían la reunión que le dieran la palabra. Y este hombre empieza con la siguiente palabra. Primero, señorita, le dice a las que dirigían la reunión, a las enfermeras, tenemos que pasar por el supermercado. Y allá compramos esos sacos de basura grandes y un ovillo de papel, un ovillo de cordel. Entonces vamos a la casa donde está el paciente de cólera. Y no hacemos otra cosa que meterlo dentro del saco y lo amarramos con el cordel debajo de los brazos. Yo quedé más o menos estupefacto y eso hoy día es norma, es protocolo del Ministerio de Salud. Pero nadie ha dicho de los cabezas de huevo del Ministerio, digamos, que eso fue creado por un trabajador de la salud. Por eso hay que afirmar que la inteligencia práctica ha producido más ayuda al desarrollo humano que los proyectos académicos. ¿Y por qué no se habla de los proyectos de inteligencia práctica que se logran solamente con la participación? ¿Ya?
no se notan porque no cobran derechos de autor. Pero, pero es fundamental que ellos han producido. Ese es un costado que se consigue ¿por dónde? Por la participación. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que una de las tareas más importantes es la participación conjunta de profesionales, de técnicos, trabajadores de la salud y, ¿por qué no los usuarios? ¿Ya? En diseñar esta cosa. Hola, buenas noches. Agradeciendo su exposición. Justo la inquietud que yo tenía que ver con la participación de la ciudadanía en salud. Entonces, si pudiera comentarnos cómo es el origen de los consejos locales de salud, que tengo entendido que tiene que ver con los tiempos en que estuvo su gestión, algunos antecedentes, qué inspiración había en ese tiempo pensando en lo que tenemos ahora. Gracias. Bueno, primero consígase el decreto 602, que firmamos, digamos, en septiembre del 71, ¿ya? Yo como ministro, digamos, que lo rechazó la Contraloría porque no se podía hacer, no podían ser sino consultivos. Había que tener ley para que fueran, digamos, que dejaran huella. Pero yo creo que la participación debería ser institucionalizada en los consejos locales de salud, en los consejos de todos los establecimientos, para que este aporte, que muchas veces de la inteligencia práctica, que es muy positiva, ¿ya? Y muy sencilla, ¿ya? Y que da solución a tremendos problemas, que esa forma, digamos, de recoger la inteligencia práctica, digamos, sea a través de una institucionalización de la participación de profesionales, de técnicos, de trabajadores de la salud y de usuarios. Se ofrece una última palabra. Doctor Juan Luis Villarroel. Con respecto a la educación sanitaria, yo tuve una experiencia muy temprana en el campo donde yo vivía y nací, leyendo un folleto muy bien ilustrado que me cuesta encontrar hoy día en las bibliotecas antiguas, buscando lo que se llamaba "Por el camino de la salud se conquista la felicidad". Y era impresionante cómo abordaba muchos temas que hoy en día, incluso con la pandemia, nos dimos cuenta de que era importantísimo relevar por las inquietudes que surgen cuando estamos un poco contra las cuerdas por algún tipo de enfermedad, que en esa época era mucho más frecuente. Y la otra experiencia que yo he tenido, desgraciadamente, tuve que encontrarla no en el futuro de mi existencia, sino que en el pasado, que fue la hoja sanitaria que hizo una organización de un sindicato anarquista que se hizo en Santiago entre 1924 y 1927, que también coincidió con la época en que el Estado chileno aún no daba respuesta a las necesidades de salud de las personas, especialmente de los más pobres, y este sindicato contrató médicos, porque como todavía no existía una institucionalidad sanitaria que permitiera atender a las personas que más lo necesitaban, ellos tuvieron que contratar sus propios médicos y crear sus propios órganos de educación sanitaria para poder combatir las enfermedades. Entonces, creo que
esto tiene que ver mucho también con la participación, porque obviamente si hay un tipo de publicación que hace pensar a las personas y los hace ser más proactivos respecto de las probables soluciones, uno no entiende por qué razón eso se dejó de lado y nunca ha vuelto a surgir, ni siquiera en instancias privadas, por así decirlo. Y lo último que me hace pensar mucho que hasta el día de hoy nosotros estudiamos las redes integradas de salud, de servicios de salud, pero basados en la atención primaria, que en Chile prácticamente no existe desde el punto de vista del aparato gubernamental, porque fue escindida por la dictadura y les entregó la responsabilidad a las municipalidades con distintos grados de financiamiento, y que yo creo que en definitiva también tiene que ver con las directrices del FMI y todas las cosas que le imponen a los gobiernos y a los estados para que disminuyan los gastos en salud, en seguridad social y en educación. Entonces, ¿de qué modo nosotros podemos conseguir poner de nuevo de pie y no de cabeza como está ahora, si no es abordando un tema tan trascendental que es como desmunicipalizar la atención primaria y volverla a donde debe estar, que es dependiendo directamente de los organismos centrales de salud? Yo estoy de acuerdo con el compañero. Yo, cuando empecé a ser médico, no había consultorios municipalizados, era la misma norma. El problema está, y les voy a contar una anécdota. Cuando sale la municipalización, yo estaba exiliado en la República Democrática Alemana. Y entonces nos enardecimos. Y en ese momento, digamos, quien estaba con nosotros era un médico que había estado en Chile, que conocía nuestro país. Y dijo, nosotros aquí en el socialismo estamos municipalizados. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la municipalidad pertenecía al sistema, reflejaba el sistema social, repetía la ideología. Entonces, el alcalde, digamos, era como el jefe de gobierno local, digamos, y había un equipo encabezado por un médico que era por así decirlo, el ministro de Salud local. Yo tenía todas las atribuciones. Pero estas autoridades, incluso las autoridades locales de salud, no eran designadas por el nivel central, sino que eran elegidas en la Asamblea Popular. ¿Ya? Entonces, claro, en una municipalización de ese orden, tan democrática, compañero, ¿ya? No se producían los problemas que hay ahora, digamos que el capricho de un alcalde, ¿no es cierto?, determina para dónde van a ir las platas de salud, ¿ya? Entonces, estamos metidos en este brete. ¿Por qué salió la municipalización? Es un proceso que surgió en los partidos conservadores europeos, digamos, para alejar los problemas, los conflictos sociales, ¿ya?, del nivel central y dejarlo en el nivel local, ¿ya? Entonces, pero hoy día ha pasado mucha agua bajo el puente y nosotros tenemos que uno de los principales obstáculos de la atención, de este problema, digamos, de la municipalización, digamos, está en la posición de los trabajadores. Los trabajadores los trabajadores de atención primaria temen, digamos, que al ser metidos en el mismo saco, digamos, ellos puedan perder muchos de los beneficios que tienen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que universalizar todos los beneficios, pues, ¿ya? Eso es lo que sería. Yo no sé, quiero preguntarle, aquí hay una persona que sabe mucho de atención primaria. Yo, doctor, ¿qué opinas tú, digamos, respecto a la municipalización?
Yo, bueno, era de la idea de que había que desmunicipalizar para arreglar los problemas. Sin embargo, como dice el doctor Concha, hay algunas experiencias de sistemas descentralizados de salud que también tienen ciertas ventajas para la población, sobre todo en el caso de Brasil es el más cercano, donde la población tiene mucha injerencia en la toma de decisiones, muy diferente a lo que pasa en Chile. Entonces, pensando en una propuesta de solución, entendiendo los diferentes intereses también que hay, uno es claramente que lo que es la ley 18 de los hospitales mejore su carrera funcionaria. Es algo como básico que tengamos mejores condiciones los trabajadores de equipos de salud. Y lo segundo es que a mí me parece que hay algunos municipios que efectivamente sí les interesa mantener la administración de salud y se dedican a hacerlo bien. No son muchos. Recoleta es un ejemplo, que le interesa a la administración municipal una buena salud para su población. Entonces, se podría primero evaluar, es algo que nos falta mucho, evaluar lo que se hace, qué es lo que está bien y qué está mal. Entonces, hacer un sistema bueno de evaluación de cómo está la atención primaria en los diferentes municipios, 346 municipios en Chile. Y los que estén bien y la administración local quiera seguir haciéndolo bien, yo creo que eso en específico no necesariamente habría que desmunicipalizarlos. La gran mayoría que no está bien, estamos hablando de por lo menos 200 municipios, 250 incluso, que algunos alcaldes o alcaldesas tampoco quieren hacerse cargo de salud, yo creo que claramente habría que desmunicipalizarlo rápidamente y que los servicios de salud se hagan cargo de la gestión de la red y que no se preocupen solamente de los hospitales. Entonces ahí hay un trabajo que hacer. Como dice el doctor Concha, muy acertadamente, cómo ponemos la atención primaria al centro. Y hay un intermedio de municipios que quizás quieran seguir administrando y no lo hacen tan mal, pero ahí habría que ponerle una fecha y algunas metas concretas de avance para ver si es que finalmente se podría seguir administrando municipalizadamente. Entonces, hoy día, luego de 20 años de práctica en atención primaria, no es para mí blanco-negro, creo que podemos llegar a algunos intermedios, pero sí, claramente no se puede dejar al arbitrio de la administración de 4 años de turno que sufra que alguien ocupe los recursos de salud para otras cosas. Esa sería mi respuesta, doctor. Bueno, vamos a dar por finalizado el encuentro de hoy. Se agradece a todos su presencia. Ha sido muy entretenido para nosotros viajar por esta historia de un hombre que es del siglo XX y del siglo XXI. No queremos terminar, doctor, esta brillante presentación sin antes entregarle un presente por parte del Departamento de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Biodiversidad. También a nombre del Departamento de Salud Pública, entregar a este Albano. Muchas gracias, que tengan muy buena noche.